Hola, ¿me escuchas? Ya, voy a empezar. En esta parte dice a más b por a menos b es igual a el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado. Una forma de decirlo es la suma por la diferencia te da diferencia de cuadrados. Igual aquí, la suma por la diferencia te da diferencia de cuadrados. B más A por B menos A es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Voy a demostrar uno de estos dos. Voy a demostrar el de arriba. Dice A más B por A menos B es igual a A por A es A al cuadrado. Acá hay un más, solo que se sobreentiende. Se sobreentiende que aquí hay un más. Acá sería más A por menos B. Sería menos, más por menos, sería menos. Entonces sería más A por menos B, sería menos A por B. Aquí. Ahora el segundo con el primero. Más por más, acá hay un más. Aquí también hay un más, acá está. Más por más te da más. Entonces, más B por A te va a dar más B por A. Aquí está. Ahora, el siguiente sería, ya hice el segundo con el primero, ahora me toca el segundo con el segundo. Sería más B por menos B, sería menos B al cuadrado. ¿Por qué menos? Más por menos te da menos. Por ley de signos. Y esto es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Porque si tú sumas más B por A menos B por A, esto se cancela. Queda 0. Más B por A menos B por A te va a dar 0. Te quedaría A al cuadrado menos B al cuadrado. Aquí. Siguiente. Aquí tenemos otros ejemplos. 2 por 3 es lo mismo que decir 3 por 2. En vez de un punto, puedo poner aquí una X pequeñita para simbolizar la palabra por. ¿Ya? 2 por 3 puedo poner como una X, o si no un puntito, o si no todo esto entre paréntesis. Entre paréntesis aquí, entre paréntesis acá. Por ejemplo acá, mira, este producto lo estoy poniendo entre paréntesis. Entre paréntesis. Entonces el producto lo puedo poner como un puntito, como una X o entre paréntesis. Como lo ves acá abajo. Entonces 2 por 3 es igual a 3 por 2 y eso es igual a 6. Ahora 2 por 2 es lo mismo que poner 2 al cuadrado o 2 veces el 2 y eso es igual a 4. 2 por 2 por 2 es lo mismo que decir 2 al cubo o 3 veces el 2. 3 veces el 2. ¿Sí? Y eso es igual a 8. Entonces 2 por 2 por 2 es igual a 8. 2 por 2 por 2 por 2, eso es igual a 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. Entonces sería igual también a 4 veces el 2. Y eso es igual a 16. Aquí, ley de signos. Te dice que más por más, eso es igual a más. Te dice también que más por menos es lo mismo que poner menos por más. Por ejemplo, 2 por 3 es lo mismo que poner 3 por 2. Con los signos también se cumple. Más por menos es igual a menos por más. Y esto te va a dar menos. Y aquí abajo, menos por menos, eso es igual a más. ¿Ya?
Acuérdate de esta ley de signos. Aquí abajo dice 2 más 3 es lo mismo que 2 menos 3. Pero esto es propiedad. ¿Te acuerdas que la suma por la diferencia te da diferencia de cuadrados? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Si no te acuerdas, por aquí está ese ejemplito. Acá está. La suma por la diferencia te da diferencia de cuadrados. Sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces tendrías aquí la suma por la diferencia, diferencia de cuadrados. O sea, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Sería 2 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Pero 2 al cuadrado, aquí te enseñé que 2 al cuadrado es como poner 2 veces el 2. O sea, 2 por 2. Y eso es igual a 4. Entonces 2 al cuadrado sería 4. Y aquí tenemos menos 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es como poner 2 veces el 3. O sea, 3 por 3. Entonces 3 por 3 te da 9. Pero con el signo menos adelante. Tendrías 4 menos 9. Y 4 menos 9 es igual a menos 5. Aquí abajo otro ejemplo. Ya no voy a poner en este orden. O sea, 2 más 3 por 2 menos 3. Si no, va a cambiar 3 menos 2 y 3 más 2. En ese orden. La suma por la diferencia tiene que estar en ese orden. Primero el 3, luego el 2. Primero el 3, luego el 2. La suma por la diferencia te da diferencia de cuadrados. ¿Sí? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y eso va a ser 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Pero yo te dije que 3 al cuadrado es como decir 2 veces el 3. O sea, 3 por 3. Y 3 por 3 es 9. Menos 2 al cuadrado. Y eso es lo mismo que decir 2 veces el 2. O sea, 2 por 2. Y 2 por 2 es 4. Si tú restas 9 menos 4, eso es igual a 5. Aquí abajo te voy a demostrar, o sea, ya no lo voy a hacer con esta propiedad, lo voy a hacer con la propiedad, con el método distributivo, con lo más común, ¿sí? Con lo más común. 3 más 2 por 3 menos 2. La suma por la diferencia sería 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿sí o no? Y eso lo hemos hecho acá. La suma por la diferencia. Y eso te va a dar 5, ¿sí o no? Ahora vamos a hacerlo con la propiedad distributiva. Sería el primero con el primero multiplicas. Sería 3 por 3. Aquí está. 3 por 3. Después sigue el primero con el segundo. El primero con el segundo sería 3 por menos 2. Menos 2. Acá hay un más, acá hay un menos. Más por menos. Acá está. Más por menos es lo mismo que poner menos por más, y eso es igual a menos. Entonces más por menos es menos. Entonces aquí abajo estaba el primero con el segundo. Más 3 por menos 2 me va a dar menos. Acá está. Más 3 por menos 2 me va a dar más por menos, menos. 3 por 2, 6. Entonces más 3 por menos 2 te va a dar menos 6. Seguimos. El segundo con el primero. 2 por 3 más 2. Acá hay un más. Como es positivo, no se le pone. Se sobreentiende que aquí hay un más. Entonces sería más 2 por más 3 te va a dar 6. Aquí está. Más 2 por más 3. No le he puesto, se sobreentiende. Puedo ponerlo también. Sería más 6. Aquí está, acá. Este es el resultado. Más 2 por más 3, más 6. Luego sigo. Ya hice el segundo con el primero. Ahora el segundo con el segundo. Sería más 2
por menos 2. Más 2 por menos 2. Por ley de signos, más por menos, menos. 2 por 2, 4. Menos 2 por 2. Eso me va a dar 4. Pero menos 4. Por este signo que está delante. Menos 4. Ahora yo hago esto. Más 6 le quito 6. Menos 6 sería más 6 menos 6, 0. Me quedaría 9 menos 4. Eso es igual a 5. ¿Sí? Eso es igual a 5. O también pude haber hecho esto. Más 6, no, más 9. A 9 le quito 6, me quedaría 3. Y 3 más 6, 9. Y 9 menos 4 me da 5. Me da lo mismo. Ahora pasamos a la siguiente propiedad. Esta propiedad es binomio al cuadrado. Aquí tenemos x más a al cuadrado. Esto es igual a x más a por x más a. ¿Sí? Si hubiese tenido x más b al cuadrado, hubiese sido x más b por x más b. O x más c al cuadrado, todo esto entre paréntesis está al cuadrado, sería x más c por x más c. Entonces hagamos con esto, con x más a al cuadrado, sería x más a por x más a. Aplico la propiedad distributiva del producto, x por x, x al cuadrado, x por a, aquí está, más x por a, más a por x, más a por x, más a por a por a es al cuadrado. Entonces tendrías que x más a al cuadrado, x más a y todo eso al cuadrado es igual a x al cuadrado más xa más ax más a al cuadrado. Y eso es igual a x al cuadrado más 2 veces a por x o ax más 2 veces ax o a por x más a al cuadrado. Esto proviene de aquí, de la suma de xa más ax. Acuérdate de esto de aquí, que 2 por 3 es lo mismo que decir 3 por 2, ¿sí? Esto que sea 2 y esto 3, y esto que sea 3 y 2. Entonces 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Por eso es que lo he puesto así, lo puedo sumar. Más 2 veces a por x. Ya. Y entonces ahora voy a hacer ya no x más a al cuadrado, sino a más x al cuadrado. Acuérdate de esto, de la propiedad distributiva. Sería el primero con el primero más el primero con el segundo más el segundo con el primero más el segundo con el segundo. Entonces sería el primero con el primero, a por a al cuadrado, más el primero con el segundo sería a por x más a por x más el segundo con el primero, x por a más x por a más el segundo con el segundo más x al cuadrado, x por x, x al cuadrado. Y esto es igual al cuadrado más a por x más x por a, lo sumo 2 veces a por x, o puedo también poner más 2 veces x por a, y esto más x al cuadrado. Entonces tendrías que a más x, todo eso elevado al cuadrado,
es lo mismo que a al cuadrado más 2 veces a por x más x al cuadrado. Ahora date cuenta de algo. Te das cuenta que x más a al cuadrado, todo eso al cuadrado, es x al cuadrado más 2 veces ax más a al cuadrado. Pero también te das cuenta que a más x, todo eso al cuadrado, es a al cuadrado más 2 veces ax más x al cuadrado. Y te das cuenta que el resultado de ambos es el mismo. Arriba es x al cuadrado más 2ax más a al cuadrado. Y abajo es a al cuadrado más 2ax más x al cuadrado. Aquí tiene un x al cuadrado, aquí también tiene un x al cuadrado. Acá tiene un a al cuadrado, acá también tiene un a al cuadrado. Acá tiene un 2ax, acá también tiene 2ax. Entonces, si tú haces x más a al cuadrado, va a ser lo mismo que decir x más a al cuadrado. Y eso es igual a x al cuadrado más a al cuadrado más 2 veces ax. Esto es un igual a. No vais a pensar que esto es otro signo. Este palito está cruzado, no debería estar ahí. Igual a x al cuadrado más a al cuadrado más 2ax. Acuérdate de esto, En cualquier problema que lo necesites, ya pones de frente esto. Ya no vas a estar multiplicando así con las flechitas, te vas a demorar bastante. Eso es más que nada para estrategias, te enseñan, para que seas veloz al resolver tus problemas. Entonces a más x al cuadrado es lo mismo que x más a al cuadrado, y eso es igual a x al cuadrado más a al cuadrado más 2 veces ax. Acá seguimos. Ya, ahora vamos a poner ya no x más a al cuadrado, ya no con la suma, sino con la diferencia. Entonces tendrías aquí x menos a al cuadrado. Eso es lo mismo que decir x menos a por x menos a. Acuérdate que hace rato te enseñé, por ejemplo, que 2 por 2 es igual a 2 al cuadrado. Entonces, imagínate que todo esto es un 2 y que todo esto es un 2. Entonces 2 por 2 es lo mismo que decir 2 al cuadrado. Entonces sigamos con lo que estoy haciendo. X menos a al cuadrado es igual a x menos a por x menos a. Y entonces aplico la propiedad distributiva del producto. Sería el primero con el primero, luego el primero con el segundo, luego el segundo con el primero, luego el segundo con el segundo. Sería el primero con el primero, sería más x por más x. Acá hay un más, se sobreentiende que esté. Entonces más x por más x sería más x al cuadrado. Luego el primero con el segundo, más x por menos a. Más por menos, menos, sería x por a, menos x por a. Aquí, sigamos. El segundo con el primero, menos a por más x. Menos a por más x. Menos por más me da menos. Menos a por x, a por x. Aquí, el segundo con el segundo. Menos por menos sería más. Tendrías más. A por a al cuadrado. Entonces, x menos a al cuadrado es igual que x menos a por x menos a. Y esto es igual a x al cuadrado menos x por a menos a por x más a al cuadrado. Y una vez teniendo esto, vamos a restar esto. Menos xa sería menos 2 veces xa. Acuérdate que x por a es lo mismo que a por x, ¿sí? Entonces sería menos xa menos xa es igual a menos 2 veces xa. Y todo esto sumado del a al cuadrado. Entonces tendrías x al cuadrado menos 2ax menos a al cuadrado. Menos 2ax o menos 2xa. Es lo mismo. Es lo mismo que, es decir, x por a es lo mismo que a por x. Y eso te enseñé por aquí, con números te enseñé, con números.
2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, porque eso te va a dar 6. Te va a dar lo mismo, te da lo mismo, el resultado es el mismo. Por eso es que dicen el orden de los factores no altera el producto. Este es el producto, el resultado. Si tú pones 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2 y eso es igual a 6. Ya, estábamos aquí. X menos a al cuadrado, una vez aplicada la propiedad distributiva del producto, te va a dar esto como resultado. X al cuadrado menos 2xa más a al cuadrado. Aquí, x menos a, no, ahora ya no voy a hacer con x menos a, sino con a menos x, ¿sí? Voy a invertir el sentido. Ya no x menos a, sino a menos x. Voy a poner a menos x. Por a menos x sabemos que es a menos x al cuadrado. Y resolvemos esto pues con la propiedad distributiva, ¿no?, del producto. El primero con el primero, el primero con el segundo. El segundo con el primero, el segundo con el segundo. El primero con el primero sería a por más a al cuadrado, más a al cuadrado. El primero con el segundo, más a por menos x, más por menos, me da menos. Sería más por menos, menos a por x, a x. Luego, menos, el segundo con el primero, menos por más, me da menos. Menos x por a, x por a. Luego el segundo con el segundo, menos por menos me da más. Luego x por x, x al cuadrado. Entonces, teniendo esto, hago las operaciones aquí. Menos ax menos xa sería lo mismo que menos 2 veces xa, o menos 2 veces a por x, a por x, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto, acuérdate de eso. Entonces tendría a al cuadrado menos 2 veces ax, o menos 2 veces xa, más x al cuadrado. Aquí está, a al cuadrado menos 2ax más x al cuadrado. Acá no se nota el 2 que debería estar acá arriba. Ya, pero acá debe haber un 2, solo que no salió en la foto muy bien. Este 2 debería estar acá. Entonces tendrías como resultado que, mira, date cuenta de algo también, que x menos a todo eso al cuadrado te da x al cuadrado menos 2 veces xa más a al cuadrado. Pero también date cuenta de que a menos x y todo eso al cuadrado, ¿sí?, te va a dar lo mismo, a al cuadrado menos 2ax más x al cuadrado. Tienes un más x al cuadrado, tienes un más x al cuadrado, tienes un más a al cuadrado, un más a al cuadrado, tienes un menos 2xa o ax, aquí tienes un menos 2xa. Entonces te das cuenta que esto es lo mismo que esto. Llegamos a la conclusión de que x menos a, todo eso al cuadrado, es lo mismo que a menos x y todo eso al cuadrado. Y esto va a ser igual a x al cuadrado más a al cuadrado, ordenando, te va a quedar así, x al cuadrado más a al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, a por x o x por a, ¿sí? Entonces tienes que aprenderte estas dos fórmulas. Que a más x todo eso al cuadrado es lo mismo que x más a todo eso al cuadrado, y eso va a ser igual al primero al cuadrado
más el segundo al cuadrado más dos veces el producto de estos dos, más dos veces el producto de estos dos, a por x. Y con la diferencia, con el signo menos, va a ser el mismo. La idea va a ser la misma, x menos a, y todo eso al cuadrado va a ser igual a menos x al cuadrado. Y esto va a ser igual al primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos dos veces el producto de ambos, ¿sí? Aquí es con más, aquí es con menos. Esa es la única diferencia. Bueno, empezamos con tu problema 1. Te dice x más 1 al cuadrado más x más 2 al cuadrado menos 2x por x más 3. Te pide el resultado de esto. Acuérdate de esto. X más a al cuadrado es igual a x al cuadrado, el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo. Y entonces voy a aplicar aquí el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más dos veces el producto de estos dos. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más dos veces el producto de estos dos, x y 1. Que tú sabes que 2 por 1 es 2 por x, sería 2x. Acá está. Igual, vamos a hacer acá lo mismo. Sería el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más dos veces el primero por el segundo. Aquí está, el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más dos veces el primero por el segundo. Menos 2x por x más 3. Menos 2x por x más 3. Entonces tengo acá x al cuadrado más 1. 1 al cuadrado es 1. 1 por 1 es lo mismo que decir 1 por 1. 1 por 1 es 1. Entonces aquí está. Más 2 veces x por 1. O lo mismo, es lo mismo que decir 2 por 1. O 1 por 2. O 1 por x. O x por 1. Acuérdate que el orden en que tú tomas la multiplicación no altera el resultado. Entonces sería 2 por 1, 2. Y 2 por x sería 2x, ¿sí? 2 por 1, 2 por x, 2x. Acá está. Más x al cuadrado más 2 al cuadrado sería 4. Más 2 veces x por 2 o 2 por 2, 4. Por x, 4x. Aquí está. Aquí. Menos 2. Pero acá voy a aplicar la propiedad distributiva del producto. Acá se voy a aplicar. Porque no es una identidad. No es una identidad. No se conoce este de acá. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar distributivamente. Sería x por x. X al cuadrado. Aquí lo tienes. X por 3. 3x. Aquí está. X por 3. O 3 por x. Es lo mismo que decir 3x. Es lo mismo. Entonces voy a juntar los que son iguales. X al cuadrado con x al cuadrado. X al cuadrado más x al cuadrado me da 2x al cuadrado. Luego 2x más 4x me da 6x. Luego 1 más 4 me da 5. Entonces luego le resto de aquí 2 por x al cuadrado. Pero antes de eso acuérdate del producto de signos. Menos por más, acá hay un más, solo que se sobreentiende, ya no lo pongo. Menos por más, menos 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado. Aquí menos por más, menos 2 por 3, 6 por x, 6x. Aquí está, sería menos 6x. Entonces tendría 2x al cuadrado, ¿sí? Este menos 2x al cuadrado lo pongo aquí. Entonces tendría 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado me da 0. Luego sigo con el 6x más 6x. Acá está. Luego este menos 6x lo pongo acá. Sería más 6x menos 6x me da 0. Más 5.
más 5, acá está el 5, más 5. Entonces tendrías 0 más 0 más 5. Tu respuesta sería más 5. O 5 nada más, se sobreentiende que acá hay un más. Bueno, seguimos con tu problema 2. Acá dice x más 13 al cuadrado menos x más 12 al cuadrado menos 2 por x más 12. Aquí aplicamos la propiedad del binomio al cuadrado. ¿Te acuerdas? Es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Igual aquí, el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. El primero por el segundo. Aquí, entonces empezamos. X al cuadrado más 13 al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. ¿Sí? Luego menos, entre paréntesis todo, el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. ¿Sí? Y todo eso cierra entre paréntesis. ¿Sí? Cierra entre paréntesis. Todo eso cierra entre paréntesis. Luego sigue menos 2 veces x más 12, que voy a ponerlo de frente, menos 2 por x menos 2x, menos por más, menos 2 por 12, 24. Este resultado de acá está acá, ¿sí? Ahora me voy por acá. X al cuadrado más 13 al cuadrado es x al cuadrado más 169. Aquí 2 por x por 13 es lo mismo que decir 2 por 13 por x. Entonces 2 por 13, 26 por x, 26x. Aquí, ahora sí, seguimos con esto. Menos por más, menos. Sería menos x al cuadrado. Menos por más, menos. Sería menos por más, menos. Menos 144. 12 al cuadrado es 144. Menos por más es menos. Sería 2 por 12, 24x. Sería menos 24x. Y todo eso menos 2x menos 24. Entonces juntamos los similares, los que son iguales, x al cuadrado menos x al cuadrado. Luego junto 169 menos 144 menos 24. 169 menos 144 menos 24. ¿Sí? Luego junto 26x con menos 24x menos 2x. ¿Ya? Y luego de haber hecho esto, tengo x al cuadrado menos x al cuadrado me da 0. Y luego aquí 169 menos 144 menos 24 me da 1. Luego aquí 26x menos 24x menos 2x lo bajo, aquí está. Te quedaría 0 más 1 más 26x menos 24x menos 2x. Entonces te quedaría 1. Acuérdate de acá, 26x menos 24x menos 2x es 0. Te quedaría 1 más 0. Acá me falta poner el palito, el signo más. No es menos, es más. Más 0. Sería 1 más. Todo esto me da 0. Sería 1 más 0. Tu respuesta sería 1. 1 más 0, 0. 1, 1. 1, perdón, es 1. Es 1. 1 más 0, 1. Ya. Seguimos con tu problema 3. Tu problema 3 te dice x más 8 al cuadrado menos x menos 4 por x más 4 más 2 veces 5 menos 8x más 2 veces, todo eso entre paréntesis, 5 menos 8x. Ya. Entonces aplicas la propiedad del binomio al cuadrado. Sería el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo menos, ahora acuérdate de esto. Esto de aquí es suma por diferencia, diferencia del cuadrados. ¿Te acuerdas? A más b por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Te acuerdas? Entonces acá sería similar.
la suma por la diferencia me da la diferencia de cuadrados, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, x al cuadrado menos 4 al cuadrado, más 2 por 5, 10, 2 más 2 por menos sería menos, más por menos, menos, 2 por 8, 16, por x, 16x, ¿ya? Luego tendrías aquí x al cuadrado, 8 al cuadrado 64, más 2 por 8, 16, por x, 16x, menos x al cuadrado, más menos x al cuadrado, menos por menos, más 4 al cuadrado, 16. Luego tendrías más 10 menos 16x. Luego uno las partes iguales, x al cuadrado con menos x al cuadrado menos x al cuadrado, luego sigue más 16x menos 16x, más 64 más 16 más 10, 64 más 16 más 10, ya. Entonces operando x al cuadrado menos x al cuadrado me da 0, 16x menos 16x me da 0, y esta suma de acá me da 90. Entonces 0 más 90 me da 90. En el problema 4 dice x más a es igual a x más 6 al cuadrado menos x más 2 por x menos 2. Este es un binomio al cuadrado, el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, menos esto de acá, ¿te acuerdas? Suma por diferencia, la suma por la diferencia, diferencia de cuadrados, x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces tendrías acá x al cuadrado, 6 al cuadrado es 36, más 2 por 6, 12, por x, 12x, menos x al cuadrado menos 2 al cuadrado es 4. Te quedaría menos por menos, más 4. Entonces este x al cuadrado menos x al cuadrado, ceros. Te quedaría 12x, que está acá, más 36 más 4 es 40. Te quedaría 12x más 40, ¿ya? Esa sería tu respuesta para el problema 4. Ahora seguimos con el problema 5. Tu problema 5, igual. Aplicas la propiedad del binomio al cuadrado y de la suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Aquí el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, más diferencia de cuadrados, suma por diferencia, diferencia de cuadrados, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Luego sigue menos x por 2x más 30. Te quedaría aquí x al cuadrado, 15 al cuadrado es 225. Debes aprenderte a cuánto equivale 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, hasta el 15. Grábatelo. Haz con tu papelote, pégatelo en la pared y grábatelo. Porque generalmente en tus exámenes te van a poner esos números. Y es conveniente que te lo sepas de memoria. Entonces, grábate desde el 2 al cuadrado hasta el 15 al cuadrado. Y eso también te lo grabas practicando, ¿no? Ya bueno, seguimos. X al cuadrado más 15 al cuadrado es 200, 15 al cuadrado es 225, más 2 por 15, 30, por x, 30x, más x al cuadrado menos 14 al cuadrado es 196, menos aquí x, aquí antes de eso, menos por más, menos x por 2x, 2x al cuadrado, ¿sí? X por x, x al cuadrado por 2, 2x al cuadrado, menos por más, menos x por 30, 30x, sería menos 30x. Tendrías acá x al cuadrado, 1 junto a las partes que son iguales, x al cuadrado más x al cuadrado, aquí está,
menos 2x al cuadrado de acá, ¿sí? Menos 2x al cuadrado. Luego más 30x menos 30x más 30x menos 30x, acá están. Luego sigue más 225 menos 196, más 225 menos 196. X más x al cuadrado, x al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, 0. Aquí 30x menos 30x, 0. Más 225 menos 196. Esta diferencia, esta resta, me da 29. 0 más 0 más 29, tu resultado es 29. Aquí vas a aplicar la parte de suma por diferencia, diferencia de cuadrados, ¿sí? Aquí tienes raíz cuadrada de 11 más 3, todo esto entre paréntesis, por raíz cuadrada de 8 más 2, todo esto entre paréntesis significa por raíz cuadrada de 8 menos 2 por raíz cuadrada de 11 menos 3. Lo que vas a aplicar aquí es lo que te dije, suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Solo que debes darte cuenta cómo debes acomodarlo, cómo debes juntarlo. Debes juntarlo convenientemente a la fórmula que tú sabes. Raíz cuadrada de 11 más 3 por raíz cuadrada de 11 menos 3. Acá lo he juntado así, raíz cuadrada de 11 más 3 por raíz cuadrada de 11 menos 3. Y tú sabes que la suma por la diferencia te da diferencia de cuadrados. Sería el primero al cuadrado menos, ya, aquí está mal, ahorita lo corrijo, aquí está mal, acá debe ser menos debe ser aquí, ya, ahorita, ya. Entonces vamos a pasar al problema corregido, ya. Pero antes de eso te voy a explicar acerca de algo de las raíces, para que no te confundas también, ya. Ya, bueno, ya. Entonces acá antes te voy a explicar algo de las raíces. Raíz cuadrada de 2 puedes ponerlo así, raíz cuadrada de 2. O sea, puedes no puedes poner, si quieres pones o no pones este 2. Acá no le he puesto, por ejemplo, pero son iguales, ya. Algo más, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. En forma práctica lo que tú puedes hacer es esto es igual a raíz cuadrada de 2 y todo eso al cuadrado. Ya, mira, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es igual a raíz cuadrada de 2 y todo eso al cuadrado. O sea, 2 veces la raíz cuadrada de 2. 2 veces la raíz cuadrada de 2. Algo más, este raíz cuadrada de 2 puedo ponerlo como 2 a la 1 medio, ¿sí? Entonces sería 2 elevado a la 1 medio por 2 elevado a la 1 medio es igual a 2. Cuando las bases son iguales, los exponentes se suman, ¿sí? 2 elevado a la 1 medio más 1 medio. Y 1 medio más 1 medio es igual a 1. Si es que no sabes todavía sumar fracciones, solamente te recomiendo que aprendas la forma práctica, ¿no? O sea, no te pongas a hacer esto si es que todavía no sabes sumar en fracciones. Entonces, la forma práctica sería que a raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, entonces se va el 2 con esto de acá, ¿sí? Acá también, por ejemplo, raíz cúbica de 2 y eso elevado al cubo, se va el 3 con el 3, te quedaría solamente 2. O raíz quinta de 2 y todo eso elevado a la quinta, entonces en forma práctica se va el 5 con el 5 de acá, me quedaría solamente el 2, ¿sí? Esa es la forma práctica, ya. Aquí te dice la suma por la diferencia, te estaba diciendo, ¿no? La suma por la diferencia, agrupé convenientemente, suma por diferencia, diferencia de cuadrado, sería raíz cuadrada de 11 elevado al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado, por raíz cuadrada de 8, todo eso elevado al cuadrado, menos 2 veces
no, que estoy hablando, menos 2 al cuadrado, ¿sí? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Aquí, como te dije, este 2 con esta raíz de acá, acá hay un 2, solamente que se sobreentiende que está, se van 2, simplifico, pam, pam, quito, me quedaría 11 nada más. Menos 3 al cuadrado, 9. Aquí, por raíz cuadrada de 8 al cuadrado. Raíz cuadrada de 8 y todo eso al cuadrado, el 2 con el 2 se va. El 2 con la raíz de acá se va, pum, se van. Te quedaría solamente 8. Menos 2 al cuadrado. Menos 4 sería. Entonces 11 menos 9, 2. 8 menos 4, 4. Y 2 por 4, 8. Esa sería tu respuesta.